prácticas educativas reinventadas, contención emocional. Hoy nos vamos a referir al acompañamiento que desde los equipos de coordinación y de conducción de los centros de desarrollo infantil pueden hacer a las educadoras, a los educadores, al personal de los centros, a las familias y a los niños y a las niñas. Así que, bueno, vamos a comenzar. Eh, una de las primeras cuestiones que yo quiero presentar es que vamos a trabajar con 3 actores básicos en esto del acompañamiento, eh, desde la coordinación o desde la conducción a los equipos docentes en primera instancia, a los niños y a las niñas y a sus familias, porque dada el grupo etario, la edad que tienen los niños y las niñas que concurren a los centros, a espacios de cuidado y atención, indudablemente para llegar a ellos, a diferencia de lo que puede suceder en la escuela primaria o en la escuela media, hay que pasar por las familias. Difícilmente una educadora pueda llamar por teléfono a un niño de 2 años, sino que tiene que llegar primero la familia para hacer esa mediación entre los espacios y los niños y las niñas. Por el aislamiento o por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, todos estos actores, los equipos de conducción, los equipos de educadoras y educadores, los niños y sus familias, están en sus casas. No están con ustedes en espacios que son y fueron y van a seguir siendo espacios especialmente diseñados para trabajar, diseñados para promover el desarrollo, para tener la contención, para cuidarlos y para proteger sus derechos. En este momento los niños y las niñas están en las familias, entonces yo voy a dividir la charla en dos momentos. Un primer momento en el que les quiero compartir algunos datos sobre algunas dimensiones que están influyendo ahora mientras están en sus hogares a los niños y a las niñas y que probablemente van a seguir influyendo, van a tener consecuencias y van a determinar algunas características para cuando vuelvan a los espacios, se vuelvan a reencontrar con ustedes. Y estos datos sobre pobreza, sobre salud, sobre condiciones para garantizar la crianza, y sobre pantallas, nos van a dar pistas sobre qué es lo más urgente, sobre qué hay que poner el foco cuando volvamos a reencontrarnos en lo que eso signifique, eh, pero sí tener en cuenta que estas cuestiones le están pasando a los niños y a las niñas y que van a ser de arrastre cuando volvamos a las aulas, cuando nos reencontremos con pandemia, porque la pandemia parece ser un presente continuo. Entonces vamos a poner en el centro de la planificación, del pensamiento, a los niños y a las niñas y aquello que les está pasando. Y un segundo momento en el que vamos a trabajar con los desafíos que están planteados en el material que preparé cuando en abril me convocaron de UNICEF. Cuando en abril empecé a escribir este material, pensábamos, bueno, seguramente en las charlas anteriores también se ha mencionado, pensábamos que bueno, iba a ser una cuestión breve, transitoria, que probablemente en mayo íbamos a estar de nuevo en las instituciones educativas, pero bueno, esto no fue así, sigue sucediendo que el reencuentro va a ser probablemente el año que viene y que va a ser un reencuentro distinto, no va a ser un reencuentro como como el de antes, digamos, como la normalidad. Todavía no tenemos muy claro en qué va a consistir la nueva normalidad, pero entonces, desde aquel momento hasta ahora, del escrito que hicimos en abril hasta ahora, que estamos ya en diciembre, aunque parezca mentira, han cambiado algunas cosas y tenemos algunos datos que yo quiero compartir con ustedes. La primera cosa es quiénes son estos niños, qué les pasa. Bueno, todos ustedes ya saben que esta etapa de la vida, los primeros años de la vida, el cerebro no para de desarrollarse, que estos años tienen una importancia terrible para el crecimiento y para el desarrollo.
que este desarrollo tiene una parte genética, tiene una parte que tiene que ver con la herencia de sus familias biológicas, lo que cada uno de nosotros portamos por nuestros padres, pero también tiene que ver este desarrollo con el concepto o lo que se denomina epigenética, que este concepto de epigenética se refiere a de qué manera, en qué medida el medio que rodea al niño y a la niña promueve estímulos que modelan el desarrollo. Los estímulos en los niños pequeños básicamente tienen que ver con el afecto, con el apego, con todo lo que tiene que ver con el lenguaje, los cuentos, las palabras, las canciones, eh, con tener ambientes seguros. Jonkov, que es uno de los principales expertos en, en desarrollo del cerebro infantil, plantea que y a partir de él muchos otros investigadores en primera infancia, plantea que lo que sucede en primera infancia puede tener efectos sustanciales, pero no en el corto plazo, sino también en el largo y en el mediano plazo, en lo que se refiere al comportamiento, pero también a la salud física y a la salud mental. La pobreza, el abandono, la inestabilidad, la vivienda precaria, la inseguridad alimentaria, los eventos como la separación de los padres afectan el desarrollo infantil y esto puede tener consecuencias para la salud durante toda la vida. En Argentina, datos estimados para fin de año, que ya estamos en fin de año, entre 5 y 6 de cada 10 niños y niñas son pobres, ¿no? Un dato que preocupa y que nos tiene que ocupar básicamente a todos los que estamos involucrados en la primera infancia. Vamos a hablar un poquito de la salud en menores de 5 años, tanto de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Argentina de Pediatría, la última encuesta de nutrición, la encuesta nacional de nutrición y salud de Argentina, cuyos resultados se tuvieron a principio de este año, plantean que tanto el bajo peso como la desnutrición estaba relativamente estable en las últimas décadas en Argentina y los valores son entre 1,7 y 1,6. Pero que tenemos graves problemas igual de malnutrición por un aumento muy importante en menores de 5 años de la obesidad, del sobrepeso y del exceso de peso. Son las cifras más altas de la región. Los niños y las niñas consumen un 40% más de bebidas azucaradas, de productos de pastelería, de productos de copetín, el triple que respecto de los adultos, de golosinas, no consumen las cantidades necesarias de frutas, verduras y lácteos, y este patrón alimentario, digamos, de niños y niñas pequeños, y también en la escolaridad, tiene muchos factores, probablemente la pobreza tenga que ver con esto, aunque no necesariamente, digamos, muchas veces las familias compran gaseosas y no leche o jugos naturales o fruta para hacer jugos naturales, tiene que ver con la pobreza, pero también con un marketing absolutamente dirigido a niños y niños, entornos obesogénicos, mucho consumo de alimentos ultraprocesados. Yo hago hincapié en este tema de la malnutrición por exceso, que determina un grado importante de sobrepeso, obesidad y exceso de peso en niños y niñas, porque este inicio de la vida con un problema de malnutrición puede determinar lo que se llama enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Probablemente un niño pequeño que sea obeso tiene muchas más probabilidades de tener diabetes, de tener enfermedades cardiovasculares, de tener enfermedades respiratorias, algunos tipos de cáncer. Ahora se sabe que la obesidad también influye en las complicaciones con el COVID-19 porque tiene como el sistema inmunitario comprometido con el COVID, lo que trae también complicaciones en las internaciones. Entonces, para mí es importante que podamos pensar que estos niños y niñas que están con nosotros habitualmente en los espacios de primera infancia y que ahora estamos acompañando de la mejor manera posible, tenemos que intentar prevenir estos temas
porque van a ser seguramente o probablemente, son niñas vulnerables, probablemente van a ser niños y niñas pobres, y adultos y jóvenes pobres y vulnerables que además van a tener diabetes o enfermedades o hipertensión, lo cual genera muchas más complicaciones que si estas enfermedades estuvieran en otros sectores sociales. Entonces me parece importante empezar a pensar desde que son muy pequeños en el tema de la nutrición como preventivo de lo que son estas enfermedades, de las cuales se muere el 71% de la población a nivel del mundo. La población se muere de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de enfermedades respiratorias. En este sentido, se está trabajando muchísimo. La mayoría de las organizaciones internacionales y de la mayoría de las agencias de cooperación en la ley de etiquetado. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo tengo hipertensión desde hace algunos años, me tengo que cuidar con la sal. Muchas veces veo, ay, ¿qué será este alimento? Algún packaging, algún envase que me interesa y trato de mirar qué tiene y no entiendo. No entiendo cuánto sodio tiene, no entiendo si tiene ultraprocesado, si tiene conservantes. Las etiquetas están escritas para mí en chino. Me imagino que sucede a nivel de la población que ninguno de nosotros sabe muy bien qué está comiendo. Entonces, estos organismos están planteando que en el frente de los paquetes de alimentos esté claramente indicado si tienen exceso de azúcar, exceso de grasas o exceso de sodio o de sal. Esta es una placa que el otro día, para la última charla, agregué porque me parece que, bueno, a veces llegan para firmar petitorios o para que sepamos de qué se está tratando esta ley de etiquetado. Otro de los grandes temas que se está convirtiendo en un problema importante y que va a ser un problema importante en los próximos años es el tema de la cobertura de vacunas. El calendario de vacunación en la Argentina es uno de los más completos, yo creo que es el más completo de la región, incorpora 18 vacunas obligatorias y gratuitas para toda la población. Cuando decimos obligatorias y gratuitas es que están en el calendario nacional, con lo cual en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, estas vacunas tienen que aplicarse de manera gratuita. De esas 18 vacunas, en los primeros 6 meses de vida, el niño tiene que recibir 11 vacunas. La Sociedad Argentina de Pediatría, en septiembre, a fin de septiembre, estimó que entre 3 y 4 de cada 10 niños no completaron la totalidad de las vacunas incluidas en el calendario nacional de inmunizaciones para los primeros 6 meses. Los niños que nacieron en la pandemia se retiran de las instituciones de salud con la vacuna BCG y con la vacuna de la hepatitis B. Y no vuelven, muchos de ellos, a recibir las 9 vacunas que les faltan. Hay muchas razones por las cuales esta situación se ha dado y ha sucedido. Se estima que en los primeros meses de la pandemia, las familias tenían miedo de salir con sus bebés muy pequeños a vacunarlos porque estábamos todos como muy encerrados, porque esas eran las directivas, pero también otro de los problemas que incidió gravemente en que no vuelvan a los centros de vacunación ni a los hospitales ni a vacunarlos es que si no somos trabajadores esenciales no podíamos tomar transporte público. Entonces las familias tampoco tenían dinero para llevar a sus niños a la vacunación o a los controles de salud. Una cosa que es importante es que en estos meses de pandemia no faltaron vacunas. Digamos que este descenso de la vacunación no tuvo que ver con que hayan faltado vacunas, incluso se ampliaron horarios y se abrieron lugares no tradicionales como bibliotecas u otros lugares en donde se podían llevar a vacunar a los niños. Otra de las cosas importantes es que 4 de cada 10 hogares, estos son datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, 4 de cada 10 hogares postergó el control de salud de al menos uno de los niños de la familia. Y esto también es importante porque en los primeros años los controles de salud sistemáticos y con determinados periodos, a los 3, a los 6 meses, son importantes porque
hay una posibilidad de que haya alguna enfermedad que se pueda detectar y diagnosticar tempranamente, lo que permite, digamos, una mejor evolución de la enfermedad o una cura de la misma. Si esos tiempos de diagnóstico oportuno no se concretan, el niño o la niña puede estar en riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Este cuadro lo traje solo para mostrarles lo que pasa. Estos son datos del segundo trimestre de 2019-2020 en comparación, y datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que teóricamente tiene un sistema de salud y una cobertura que es bastante mejor que en otros lugares del país. Los datos de reducción de dosis aplicadas son muy llamativos. Fíjense, estamos en mayo, en junio, estos son los últimos datos, entre un 65 y un 62%. Y también en este cuadro me gustaría que miren que no tiene que ver con si el sistema es público o el sistema es privado, de una prepaga o de una obra social. En los dos casos se redujo muy importantemente las dosis aplicadas. Bueno, vamos a trabajar otros, ¿se acuerdan que yo les decía otros aspectos en relación a la situación en la que están pasando los niños y las niñas en este momento del distanciamiento, del aislamiento? Tiene que ver con las condiciones que favorecen la crianza. Estos datos incluso son de 2018 y 2019, los primeros que están aquí del programa Primeros Años. Ese programa relevó que más de la mitad de los niños y las niñas de 0 a 2 años pasan la mayor parte del tiempo solos, o en el cochecito, o en la cuna o el corralito, que además juegan solos o miran televisión. Estos porcentajes se aumentan entre los que tienen 3 y 4 años. El 24% mira televisión, el 20% juega solo la mayor parte del día. Además, y según datos también de la OTSA, casi la mitad de los niños y niñas menores de 5 años en hogares pobres, de pobreza monetaria, no suelen ser receptores de historias orales, de lecturas, de cuentos, de canciones, y el 53% de los niños y las niñas hasta 12 años en situación de pobreza no tienen en su casa libros infantiles. O sea, que están en su casa todo el tiempo y además tienen este déficit, digamos, de que no hay quien les cuente, quien les cante, y además tampoco pueden mirar libros porque no tienen. Refiriéndose al impacto emocional en la primera infancia, una encuesta de UNICEF de este año se registró que casi la mitad tienen alteraciones de sueño o alteraciones en la alimentación, y un 16% de los niños y las niñas presentó problemas de comunicación, que estos podían manifestarse de distintas maneras. Ahora vamos a profundizar un poquito, pero básicamente retracciones en el habla, más llanto, indiferencia para demandar contacto visual. Según también UNICEF y en Condiciones para Garantizar la Crianza, los niños y las niñas, y esto me interesa compartirlo porque por ahí hay, en la comunicación que ustedes pueden tener con los padres, las madres, las familias de estos niños y niñas, pueden comentarle que les pasan estas cosas, y bueno, este es un panorama de lo que está pasando y de las reacciones que pueden aparecer en esta situación de tantos meses de aislamiento o de distanciamiento social. Entre los 0 y los 2 años pueden aparecer problemas de sueño, como veíamos antes. Esto en los niños de 0 a 2 años es que se despiertan más, que duermen menos o que tienen más pesadillas. Pueden tener algún tema con la alimentación, pueden aumentar o disminuir las ganas de comer. Aumenta la irritabilidad, que en los 2 años lloran más que lo habitual o tienen rabietas por situaciones que uno puede identificar claramente. Y también esta cosa de que están más pegotes, el aumento de la necesidad de estar con los adultos que los cuidan. Están como siempre necesitando estar un poquito más cerca. Entre los 2 y 3 años continúan los problemas para dormir. Aquí no me quiero ir a dormir, me cuesta trabajo quedarme dormido, o duerme menos, quiere dormir con los padres o con la familia, puede tener pesadillas o terrores nocturnos.
También aumenta la irritabilidad, que en esta edad, entre los 2 y 3, es que está más nervioso, más ansioso, más inquieto, se enoja más y también puede tener más rabietas. Pueden aparecer miedos sin ninguna explicación o llantos. Aumenta también la necesidad de estar con los que cuidan y además pueden aparecer en esta edad conductas regresivas. Si controlaba esfínteres, dejó de controlarlos. Si sabía tener alguna habilidad, dejó de tenerla. Y también pueden aparecer síntomas de esto que se llama como síntomas psicológicos, digamos, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele el pie, me duele la rodilla, que puede tener que ver con esto del aislamiento, aunque siempre hay que plantearse que hay que tener un control médico ante la aparición de cualquier síntoma en niños, sobre todo si son pequeños. Y entre los 4 y los 6 años, además de todo esto que estábamos hablando, problemas para concentrarse en alguna actividad y realización de juegos repetitivos, como jugar a siempre lo mismo, de sonidos repetitivos, y la falta de ganas de estar con otros chicos. Y esto está apareciendo también en la etapa escolar, que hubo una primera etapa de la emergencia sanitaria, en donde todos estaban todo el día en el chat y conectándose y jugando, y ahora cada vez menos, como que se han adaptado o sobreadaptado al tema del aislamiento. Vamos a mirar algo del tema de pantallas, que es un tema que ha tenido una explosión, naturalmente, por el tema del distanciamiento y por ser el único modo. La Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Americana de Pediatría, antes de la pandemia, decían que los bebés hasta los 18 meses no pueden utilizar pantallas, salvo una videollamada con la abuela o con algún familiar. Y que de los 2 a los 5 años solo podían estar en la pantalla entre media hora y 1 hora por día, siempre que los contenidos sean controlados y de calidad y de adecuados a la edad. ¿Por qué? Decían, las pantallas no regulan, no calman, no ofrecen respuestas y además atentan contra la necesidad de juego, del movimiento, del entro, salgo, corro, voy, vengo. Esto antes de la pandemia. Esto se ha modificado sustancialmente con la pandemia. Según datos del Instituto Geno Germani de la UBA, la televisión, las plataformas de transmisión, las descargas de aplicaciones experimentaron un aumento terrible desde que comenzó la pandemia. Canales como Disney Channel, Boomerang, Nickelodeon, Cartoon Network, todos los canales infantiles han aumentado en una semana el 60% de la visualización. Pero también más del 60% de los padres, perdón, más del 60% de los padres plantea que está más flexible y que los deja más tiempo o en la televisión o con el celular. Y en esos datos aparece que el 55% de los niños pasan más de 2 horas mirando televisión. Para terminar con el tema de pantallas, les quiero mostrar una foto y un video. En esta foto quiero que miremos un par de cosas. Hay un niño mirando una pantalla, claramente. La primera cuestión es la distancia. Mínimamente es una distancia aceptable a la pantalla, desde los ojos del niño a la pantalla. No estamos viendo un bebé pequeño, este niño en esta foto tenía 1 año y 8 meses, un bebé pequeño que tiene el celular a 3 centímetros de la nariz, como habitualmente uno los ve, hipnotizados con el aparato muy cerca de la cara. Esa es la primera cosa que quiero que miremos en esta foto, y la segunda es que ese niño no está comiendo. No es la hora de almuerzo ni de cena y está mirando la pantalla mientras come. Señalo esto y lo relaciono con lo que hablábamos del sobrepeso y de la obesidad. Alimentarse mirando televisión o mirando alguna pantalla implica que uno no tiene conciencia de cuánto ingiere y come mientras está entretenido con otra cosa. La alimentación debe ser desde muy pequeños un momento de mucha conciencia, de mucha percepción, de mucho acompañamiento. Entonces, otra de las cosas que me parece interesante destacar en esta foto es que este niño está solamente mirando, su actividad es mirar esa pantalla. Y la otra cosa que les quiero mostrar es este video. No está escuchando, no se está escuchando, ¿no? No, Clau, no. ¿El sonido?
Claro, al compartir la pantalla también tienes que compartir el sonido de tu computadora. Bueno, no se escucha el sonido, no se escucha. Si no, tienes que volver a salir y cuando entras, en la parte inferior donde dice compartir pantalla, dice compartir sonido de la computadora. Bueno, no se escucha el sonido, pero bueno, en realidad lo que les quería mostrar es que es un bebé que está mirando una pantalla, que se lo nota muy entusiasmado, que está acompañado por el padre, y que cuando yo le pregunté al padre qué estaba mirando tan entusiasmado, me dijo, estaba mirando, es una canción de Mercedes Sosa, estaba mirando la cara de Mercedes Sosa, estaba mirando un rostro cantando, gesticulando, con unos ojos mirando la cámara, que es muy distinto a muchos de los estímulos que presentan algunos programas infantiles en donde todo pasa velozmente, hay mucho ruido, hay mucho movimiento, y que es difícil para un niño pequeño hacer ese seguimiento. Bueno, todos estos datos que tienen que ver con la pobreza, la salud, la nutrición, las vacunas, las pantallas. Yo los quise compartir, seguramente hay muchos otros que ustedes conocen y observan, pero que va a ser necesario tenernos en cuenta cuando pensemos y planifiquemos cómo transitar la etapa del reencuentro. Son niños y niñas, en su mayoría pobres, muchos solos, que están mucho tiempo frente a pantallas, sin juguetes, sin libros, a veces malnutridos y con pocos controles de salud y con pocas vacunas. Estos son los niños que van a volver, pero estos niños y niñas también tienen un enorme potencial de desarrollo, con lo cual yo los invito a que pongamos manos a la obra y que empecemos a pensar cómo acompañarlos en este tránsito hasta que regrese y cuáles van a ser las primeras cuestiones que podemos hacer como educadoras y educadores para seguir potenciando este enorme desarrollo. Vamos a empezar a trabajar con los desafíos que plantea el cuadernillo. El primer desafío, ahora vamos a centrarnos o vamos a centrar el foco en las educadoras y los educadores, cómo el equipo de conducción, el equipo de coordinación de los centros de desarrollo infantil pueden acompañar y orientar a los docentes para que puedan dar seguimiento a las familias, a los niños y a las niñas. Yo me acuerdo que muy al comienzo de la pandemia encontré esta frase en la que dice del Facebook de Docentes al Día: la escuela está abierta, estudiantes y docentes trabajando, lo que está cerrado es el edificio, no confundir. Para nosotros, digamos, cuando pensamos en estos cuadernillos, una de las ideas claves para todos los distintos temas que trabajamos fue que la mirada del equipo de conducción, la mirada del equipo de coordinación, del equipo directivo sobre la institución, su visión sobre los recursos, sobre los actores de la comunidad, es lo más importante para poder generar las condiciones que permitan que la educación en todo este tiempo se haya sostenido. Todos sabemos que no hay manera de cubrir con las diferentes propuestas de educación a distancia, de actividades no presenciales, de actividades de educación remota, lo mismo que hubiéramos podido hacer si estábamos todos, directivos, coordinadores, docentes, educadoras, educadores, niños y familias en la institución. Pero capaz que por eso es más necesario que antes mantener los vínculos y las cercanías en la distancia. Algunas preguntas que vamos a trabajar es cómo se está conduciendo el equipo, qué reuniones se realizan reuniones completas del equipo completo o por salas, por qué medios se conectan,
tienen agenda previa. Algunas de las ideas tienen que ver con que entender el rol de la conducción es el acompañamiento que realizan los equipos de educadoras y educadores. Hay que disminuir el control, aumentar la disponibilidad para consultas, dudas, generar espacios que nos inviten a pensar todos juntos. La clave, lo que puede hacer la diferencia es esto de la gestión de más proximidad con los equipos docentes. Hablábamos de mantener el contacto con los equipos y una de las cuestiones era mantener reuniones, obviamente virtuales, lo más frecuentes posibles y no muy extensas. Esto es con agenda previa. Estamos todos muy cansados del Zoom, de la videollamada, del audio, del WhatsApp, de la cuestión tecnológica, sobre todo los más grandes, estamos un poco saturados de esta permanente llegada de estímulos y tener que responder. Entonces es importante que desde los equipos de conducción se planteen cuándo tenemos verdaderamente que juntarnos y para qué. Y cuándo el tema que nos convoque se puede resolver de otro modo, con un mensaje de texto, con un mail, con alguna otra cuestión que no sea obligarnos a estar juntos en un mismo espacio y en un mismo momento. Por eso decía lo de la agenda previa. Entonces, identificar en qué cuestiones tenemos que estar juntos para resolver qué cosa. Que todos los que convoquemos a la reunión sepan que vamos a trabajar sobre tal tema en la próxima reunión y que la reunión esté organizada y entonces pueda ser breve. Una de las cosas que es importante hacer en estas reuniones es qué prácticas que estamos desarrollando, que estamos poniendo, están funcionando y cuáles no, cuáles hay que revisar. Y también otra cosa interesante que seguramente lo hablaron con las demás especialistas, es empezar a registrar todo lo que estamos haciendo en relación a los equipos docentes, los acompañamientos a las familias, los resultados con niños y niñas, porque probablemente muchas de estas prácticas nos sirvan para el retorno y queden instaladas en nuestras instituciones, ¿no? Y revisar también la organización del equipo docente en dos cosas. Primero, identificar cuáles son las fortalezas. Las coordinadoras de los espacios de primera infancia, de los centros de desarrollo infantil, saben quiénes son las que cuentan buenos cuentos y que lo hacen muy bien, y quiénes son las que entretienen porque tocan la guitarra y pueden mandar canciones. Bueno, esos educadoras o educadoras pueden preparar material para las distintas salas. Y también atender a situaciones de cada uno de los miembros del equipo. Puede haber algún educador que esté en su casa con 3 niños además, con lo cual durante la mañana no es probable que pueda tener una reunión extensa del plantel. Por ahí buscar en qué momentos tienen mayor facilidad o hacer diferentes reuniones. Una de las cosas que es importante hacer siempre, cada vez que nos encontremos, es revisar la lista de los niños y las niñas de cada una de las salas, identificar a aquellos que están en situación más vulnerable, porque no se están conectando, porque no están apareciendo, porque nos enteramos por algo que sucedió, y con esos niños y niñas tener una especial vinculación o poner un esfuerzo en conectarse de nuevo o reconectarse. Otro de los desafíos es, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno. Perfecto, Clau. ¿Qué posibilidades existen entonces? Primero trabajamos con el equipo, qué posibilidades de conectarnos tenemos, y el otro tema es qué posibilidades existen reales de llegar a niños, niñas y sus familias para mantener la cercanía. A mí me pareció también interesante este posteo que copié acá, detrás del alumno que no devuelve su tarea, quizás hay padres sin trabajo, un enfermo en casa y celulares sin saldo. Es importante que como educadoras y especialmente como equipos de conducción sepamos cuáles son las condiciones de las familias, de nuestros espacios de primera infancia, de nuestros centros de desarrollo infantil, qué les está pasando y cuáles son su real disponibilidad y posibilidad de poder seguir conectándose con nosotros para poder adaptar las respuestas. Seguramente ustedes en todos estos meses
que se fueron y se siguen prolongando, ya tienen información de, bueno, nos conectamos con chat porque lo único que nos funciona es el WhatsApp, en alguna casa hay alguna computadora, los padres en esta familia están apoyando y ayudando al niño o a la niña, seguramente toda esta información la tienen relevada y si no es el momento de hacerlo, pero hay algo importante porque han pasado demasiados meses y es actualizar esta información lo más frecuentemente posible. Probablemente la situación que ustedes relevaron al inicio del distanciamiento y de la educación a distancia era una, y a medida que fue transcurriendo puede haber habido familias que han tenido algún enfermo, que han tenido alguna internación, que han tenido alguna muerte, padres que se han quedado sin la changa, madres que han tenido otro bebé, y entonces eso, o sea, hay información, esta información es muy dinámica, como dirían los expertos del gabinete asesor, es muy dinámica y es importante que estemos al tanto de lo que está sucediendo para poder hacer un acompañamiento más, más ajustado. También pensar siempre el equipo de conducción con el equipo docente cómo diseñar estrategias que permitan mantener o recuperar los contactos con las familias que no tenemos. Esta es una pregunta, ¿cuentan con la información? ¿Cómo se comunican con niños y niñas? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué medio? ¿Tienen registro de estas comunicaciones con estas familias? ¿Qué está pasando con cada una? ¿Quién lleva el registro? El registro lo llevan los equipos de conducción, el registro lo llevan los educadores de cada sala y eso se comparte en reuniones entre todo el plantel. Empezar a diseñar o tener diseñado organizadores o planificaciones que nos sirvan para cuando tengamos que regresar. Y también que nos sirvan para ir acompañándolos en el mientras tanto. El otro desafío es por qué es importante el seguimiento. Y acá me parece que este es el desafío como para mí más crítico, más nodal, más importante, y es que cuando volvamos, cuando se reanuden los encuentros y las clases presenciales, todos y todas regresen. No perder a ningún niño o niña en el camino va a depender de muchísimas cosas, ya lo sabemos, pero seguro que lo que la institución, los equipos de conducción y los planteles de educadoras y educadores hagan en esta etapa puede ser lo que establezca la diferencia. Algunas ideas para el acercamiento a la emergencia, en la emergencia. El primer desafío, el primer punto tiene que ver con el desafío 4, que yo aquí no lo voy a tomar porque tiene más que ver con la escolaridad, porque es todo un cuadernillo como dedicado a cómo ayudar a organizar las tareas escolares en la casa, cómo devolver tareas, cómo hacer los deberes, que bueno, en este grupo de niños y niñas pequeñas no tiene, digamos, el peso que tiene en la escolaridad primaria y secundaria en términos de lo que implica para las familias todo lo que es el peso de las tareas en la educación virtual. Pero sí otras cuestiones. ¿Se acuerdan que en el desafío anterior habíamos hablado de cómo llegar, cómo nos conectamos, qué sabemos de la familia, qué posibilidades tienen, qué saldo tienen en los celulares o no, usan más WhatsApp, usan otros medios, mandamos fotocopias, llamamos por teléfono, cómo llegar a todos los niños y las niñas de los espacios. En este desafío, que es que vuelvan, que sigan enganchados con nuestras propuestas, es ¿qué? ¿Cómo nos relacionamos? En el sentido cualitativo, ¿qué cosas estamos enviando desde la institución para sostener ese proceso que facilite el desarrollo de niños y niñas pequeñas? Entonces, una cosa es, nos conectamos y cómo, y otra, ¿para qué nos conectamos? Algunas de las cuestiones que pueden aparecer en estas ideas, que seguramente ustedes tienen 1000 más, es enviar desde la institución audios o videos cortos con canciones, cuentos, relatos. Por ejemplo, utilizar las redes sociales. En muchos espacios de primera infancia se han abierto grupos de Facebook
cerrados para esos padres y esas madres, en donde se ponen actividades y donde los niños también y las familias pueden subir las producciones, las canciones, los cuentos. La segunda cosa que yo puse aquí como algunas de las ideas tiene que ver con, los primeros datos que conversábamos, que era qué disponibilidad tienen los niños de materiales y de recursos en sus hogares. Entonces, y por otro lado, es que tenemos en las instituciones, cerrados generalmente en armarios bajo llave, mucho material, bloques, encastres, libros de cuentos, rompecabezas, muñecos, muñecas. ¿En qué medida nos podemos organizar para realizar circulación de ese material y que ese material no siga guardado durante meses mientras los niños y las niñas no tienen materiales en sus hogares? Seguramente habrá que pensar toda una estrategia muy específica de cómo se entrega a quien lo busca, cómo se devuelve, cómo se higieniza todo ese material de préstamo, pero pensemos, inventemos algo para que los niños y las niñas tengan más posibilidad de material de desarrollo, de material que era apropiado adentro de los espacios y que va a seguir siendo apropiado en los hogares de los niños y las niñas. Esto me parece que es algo que deberíamos empezar a, a transitar, digamos, a transitar estas ideas de que, bueno, falta mucho para el reencuentro, y ese reencuentro no va a ser que vuelvan a estar con el material en la sala haciendo lo mismo que antes. Entonces ese material va a estar ahí muerto durante muchísimo tiempo. Otra de las cuestiones que yo invito fuertemente es a investigar para poder facilitar propuestas realizadas por otros organismos u otras instituciones, que hay muy buen material en la web, en la red, para que ustedes puedan compartir con las familias, en los ministerios nacional y provinciales, en distintos organismos. Muchas ONG tienen mucho material y han puesto en las redes material de fácil acceso, que contengan lecturas, juegos para realizar en familia y todas esas cuestiones. Ese me parece que es una tarea que puede ser interesante para los equipos de conducción. Hacer esa exploración y facilitar a sus equipos de educadoras y educadores para poner en las redes sociales o para trabajar directamente con las familias. Hay algunas cosas que son más complejas y otras cosas que son sumamente sencillas. Bueno, esta pantalla no tiene título porque acá está Francesco Tonucci, que me parece que no es necesario presentarlos, que ha trabajado muchísimo en colaboración y en cooperación con el Ministerio Nacional y con algunos ministerios provinciales, como el de Santa Fe, en este tema de pensar qué se hace en el momento de distanciamiento. Una frase que a mí me impactó mucho de Tonucci es que las plataformas tecnológicas deberían ser utilizadas para escuchar a los niños, no para que ellos nos escuchen a nosotros. Él trabajó en un cuadernillo que ahora voy a mostrarles, que está en la web. Dejo de compartir un minuto para compartir otra cosa. A ver si no. Ya estoy, ¿eh? Compartir, a ver qué es esto. No, lo estoy logrando. Hoy no me funciona. Ahí estoy. En esta página está este cuadernillo de saberes cotidianos de explorar, jugar y aprender en casa, que es un cuadernillo que se pueden bajar. Ahora les puedo pasar el link.
en donde trabaja cuestiones de la vida cotidiana en términos de la alimentación, de la casa, de la limpieza, del acompañamiento, que estamos todos juntos adentro en un hogar con los niños, las niñas y los adultos, y pensar qué se puede hacer como que favorezca la curiosidad, las inquietudes y finalmente el desarrollo de niños y niñas adentro de casa sin tener demasiadas complicaciones y con cuestiones muy sencillas y fáciles. Yo los invito a explorarlo porque realmente vale la pena. Exacto. Ahí vuelvo a... No, Por favor, José. compra eso, pero Algunas de las ideas que están planteadas en el cuadernillo tienen que ver con que Tonucci plantea que estar adentro de la casa puede servir para muchas cosas, pero entre otras todo un tema que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje y la conversación, que es un tema que no es muy habitual en determinados sectores sociales, de conversar con los niños pequeños sobre historias familiares, anécdotas, contarles del tío, del abuelo, del lugar de donde vinieron, de dónde nacieron los padres, de cómo se llamaban los familiares, muchas cuestiones que tienen que ver también con el derecho a la identidad y que son y que es seguro, porque hay mucha bibliografía que lo respalda, es que es seguro que a los niños y a las niñas pequeñas y no tan pequeños les interesa mucho y que muchas veces las familias no habilitan estas historias que además de servir como cuestiones que tienen que ver con la identidad, sirven para el intercambio verbal, que es una de las cuestiones de las que más nos tenemos que preocupar cuando los niños y las niñas no están en espacios especialmente preparados para promover y facilitar su desarrollo. Otra de las cosas que plantea es que esto lo plantea como para estar en casa, pero también son ideas que pueden salir desde los espacios de primera infancia y de los centros de desarrollo infantil en términos de, bueno, esta consigna es para el trabajo en la familia y que cuenten y narren estas cuestiones y que después el niño haga un breve relato de mi abuelo se llamaba José y vivía en Paraguay, ¿no? O algo por el estilo. Entonces también son propuestas que a pesar de estar pensadas para trabajar en la familia y son para la familia, las educadoras podemos tomarlo para transferirlo a la familia. Buscar imágenes, conversar, escuchar y recuperar nombres. Otra de las cosas que él plantea con mucha fuerza es que este tiempo de cuarentena, de aislamiento, está dejando y va a dejar secuelas y que es necesario ayudar a los niños y a las niñas a procesarlos. Entonces también propone que se cuenten historias y anécdotas de la cuarentena, escribirlas o grabarlas para que después la institución pueda hacer un video sobre cómo la pasaron en este tiempo, a qué querían jugar, a qué no querían jugar, qué les gustó, qué no les gustó. Bueno, todas estas cuestiones él plantea que sirven para no perder este tiempo en blanco y para poder ir registrando lo que pasaba a los niños y a las niñas y recibirlos en el momento que podamos recibirlos con información desde ellos mismos. Esta cosa que los mismos niños participen en la construcción de los saberes. Y después habla de palitos, tapitas, tierra, arena, bueno, todos los objetos y cosas que hay en las casas para pensar en juguetes y juegos que se podría proponer, con ayuda, obviamente, de los más grandes, de los que están en casa. Bueno, voy a hacer otro intento de mirar aquí una compartida de pantalla. Compartir. Esto. Con cosas muy simples, que era lo que les decía hoy. Tampoco se escucha el sonido, pero... me parece, a ver, ah, no.
Ahí lo que les quería mostrar era que esto de lo simple, 3 platos, una naranja y las manos, aplaudimos cuando hay naranja, ponemos las manos abajo, cuando hay piedra, no sé, son cosas muy sencillas y muy simples que podemos proponer para trabajar en casa, aún en esos hogares en donde no haya demasiado material didáctico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a continuar con la presentación. Este cuadernillo, dando la palabra a los niños, plantea todo un trabajo que es importante hacer, que tiene que ver con el desarrollo emocional, ya esto seguramente han visto, todo lo que tiene que ver con qué les está pasando, y la posibilidad, aunque sean muy pequeños, de plantear sus emociones y de plantear cómo se sienten, si están enojados, si están tristes, qué les gusta, qué no les gusta, qué les preocupa, qué les da miedo, a quién extrañan. Y también las cosas interesantes, qué les gusta bailar, qué les gusta ver en la tele, cuáles son sus personajes favoritos. Tratar de estimular desde las instituciones de cuidado infantil, desde los centros de desarrollo infantil, la mayor cantidad de interacciones que los adultos de la familia y nosotros a través del video, chat, del audio, podamos estimular para que haya interacción entre niños pequeños y adultos, y que esas interacciones estén centradas en favorecer la expresión en sus diferentes formas y la expresión de diferentes cuestiones, entre ellas la expresión de los sentimientos. Y también una cosa que él plantea que a mí me parece interesante porque me identifico, y es que los niños y las niñas puedan decir cómo se imaginan que será volver a la escuela. Empecemos a hacer este ejercicio de anticipación. Nosotros tampoco sabemos cómo va a ser. ¿Cómo va a ser salir a la calle, ir a la plaza y jugar con otros? ¿A qué se podrá jugar usando tapabocas, tomando distancia, estando alejados? Yo creo que ustedes que están instalados en la primera infancia tienen el desafío más complejo. ¿Cómo hacer para mantener distanciamiento entre niños, niñas, pequeños? ¿Cómo hacer para no abrazarlos cuando uno llora? Es el nivel más desafiante de toda la educación, pensando en términos del regreso y del reencuentro, pero bueno, va a haber que encontrar la manera. Y este me parece que es el último desafío, para abrir después un poco el tiempo al intercambio. Y es que siempre lo supimos, pero ahora es claro, la institución educativa sola no puede. La escuela, la institución no alcanza, y básicamente y principalmente en el tiempo de la pandemia, que este es el momento de pensar, de generar, de fortalecer redes que trabajen a favor de los niños y las niñas. Yo uso mucho esta frase, que es un proverbio africano que muchas veces lo escuché, o alguna vez lo escuché decirlo a Mandela, que para educar a un niño hace falta una tribu entera. Y ese es el desafío, empezar a relevar, a mapear, a escanear el territorio para ver con qué otros recursos contamos para llegar a todos y a todas los niños y las niñas de nuestra comunidad educativa. En ese punto pensemos que seguramente en el centro de desarrollo tenemos familias que están muy comprometidas y que nos pueden ayudar y pasar información de aquellas otras de las que no tenemos información. Podemos acudir frente a situaciones que sospechemos vulneración de derechos a los sistemas o servicios de protección de los distintos lugares. Las iglesias, todas las organizaciones religiosas han seguido estando en los territorios y acompañando a las familias y acompañando a los niños y a las niñas.
Hay muchos programas territoriales, provinciales y nacionales, como por ejemplo las facilitadoras de primeros años que siguen en contacto. Todos los profesionales del centro de salud y los agentes sanitarios siguen recorriendo. Yo sé que esto se sigue haciendo. Yo veo el Facebook del Ministerio de Desarrollo Social de Salta y sé que están todo el tiempo por todos lados y siguen estando en el territorio. Aunque por ahí nuestras educadoras y educadoras del centro no lo puedan hacer, hay otros compañeros y compañeras que pueden ayudarnos a llegar a algunas de las familias que están más vulnerables o que tenemos una percepción de que hayan más problemas, o que lleven esto de los libros y organicen y puedan llegar a las casas. No sé, desde el borde de la tranquera o del alambrado, poder contar un cuento a niños y niñas que estén a 3 metros adentro en el patio. Los clubes barriales también están empezando a retomar y hay muchas ONG que también tienen trabajo territorial, que están haciendo mucho trabajo, obviamente los comedores barriales, los comedores comunitarios de las distintas localidades. Es importante tomar contacto con estos otros actores de la comunidad, estas otras redes que existen, para coordinar lo que son las estrategias de apoyo a las familias y dar seguimiento a las acciones que en conjunto estemos proponiendo. Tampoco es cuestión de decir, bueno, yo ya le dije al cura y que vea, no, bueno, pensémoslo, después preguntémosle al cura cómo fue, qué pasó, llegaste, no llegaste, qué viste de la familia. Sigamos manteniendo la coordinación de este acompañamiento. Algunas ideas para el retorno con la pandemia. En este recorrido, en este escanear el territorio, mapear el territorio, identifiquemos espacios, plazas, gimnasios, canchas, patios, terrenos, una calle que es una cortada, pidámosle al municipio que la corte porque ahí vamos a ir a trabajar con los niños y las niñas. Ya sabemos que vamos a tener que trabajar con distancia, en espacios abiertos, en espacios amplios, con un grupo de niños, de pocos niños y niñas. Reorganicemos entonces un grupo de pocos niños y niñas en un espacio grande, puede haber cerca otro grupo con pocos niños y niñas, con otra educadora o educador, o con esto, con lo que decíamos de las familias, con una mamá que pueda estar ayudándonos a dividir los grupos para poder tener esta cercanía que están necesitando tanto los niños y niñas. Seguramente, y la provincia debe estar trabajando mucho en esto de los protocolos. No va a ser lo mismo, no es que nos juntamos y vamos a estar como siempre, aunque sea un terreno grande, seguramente hay protocolos que tienen que ver con el distanciamiento, con la higiene y con el contacto, pero tenemos que lograr planificar actividades seguras para niños, para niñas, en función de lo que haya, y de lo que inventemos, y de lo que encontremos. Y una de las cuestiones es el espacio, dónde nos vamos a encontrar el día que nos encontremos, pero otra de las cosas es para qué nos vamos a encontrar. Volvemos al mismo esquema anterior en la distancia. ¿Cómo nos comunicamos por la familia, WhatsApp? No sé, pero la otra cosa es para qué nos comunicamos. Para ayudarlos a facilitar actividades que promuevan el desarrollo. Bueno, acá es, ¿dónde nos vamos a encontrar para poder trabajar? Y otra de las cuestiones es decidir entre los equipos sobre qué eje se va a comenzar a trabajar con los niños y las niñas. Todo no vamos a poder recuperar en el primer tiempo del reencuentro, pero sí podemos focalizar y priorizar. Vamos a trabajar sobre lenguaje, vamos a trabajar motricidad porque estuvieron mucho adentro o no, tienen siempre terreno, entonces la motricidad no es lo que se ha visto más afectado en esta época de distanciamiento. Cada institución sabrá
decidirá y planeará sobre qué temas o sobre qué ejes va a trabajar. Van a tener en el próximo encuentro un encuentro dedicado al juego y a los juguetes con niños y niñas, de experiencias que se han realizado hasta ahora y que se pueden seguir realizando. Y yo les quiero mostrar nuevamente, voy a ver si logro este recorrido. Bueno. En este recorrido que les quería mostrar, la idea es empecemos a buscar veredas, empecemos a buscar calles, empecemos a buscar paredes, empecemos a buscar lugares en donde podamos instalar como una prioridad el movimiento, el juego, lo lúdico para los niños y las niñas que están en los centros de desarrollo infantil. Y antes de terminar, tengo un poquito más de información, que es una información que me resultó interesante porque no lo había visto en ningún lado, es de la Sociedad Argentina de Pediatría, para el regreso a las escuelas 2020, muchas de las cosas ya las conocen, periodo de adaptación, pero una cosa que me pareció que es interesante para tomar y para reflexionar es que se designe al mismo docente que estuvo en cada grupo durante el tiempo virtual. A ver, los niños y las niñas, cuando estábamos todos juntos en los espacios, conocían a la educadora de la sala de al lado, a la coordinadora, a la cocinera, digamos, porque esa convivencia les resuena las caras. Ahora generalmente solo ven a su educadora. Entonces es importante que cuando regresen, sea esa misma cara la que los reciba y transcurra con ellos. Esta decisión de quién es el que toma cada sala o cada aula es una decisión interna de cada espacio de primera infancia, de cada centro de desarrollo infantil. Entonces es importante que tengan en cuenta que este puede ser una buena alternativa para facilitar el regreso y que los niños tengan una adaptación, porque la van a tener que tener, pero que esa adaptación sea con una cara conocida, ¿no? Y también otra de las cosas que sugiere es pensar que en la medida de lo posible, si se puede ser que el niño sea o la niña sea acompañada por un cuidador para facilitar, la adaptación. Y creo que sí. Ahora, por último, les quiero leer este texto y abro a las preguntas o a los comentarios el audio, que dice que hace, hoy estoy como con los botones cambiados, que hace unos años un estudiante le pregunta a Margaret Mead, que era una antropóloga muy importante del siglo XX, ¿cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura? El estudiante esperaba que le dijera anzuelos, ollas de barro, piedras para moler, pero no. Margaret Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a beber o buscar comida. Eres carne de las bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane.
Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó. Ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Los invito a cuidarse, a cuidarnos y a cuidar a los niños y a las niñas en este tiempo y en el que va a venir. Muchas gracias. Abrimos el micrófono para comentarios, Bien, gracias Claudia. Como dice Claudia, abrimos... Ay, yo no te escucho, Flor, no sé por qué no te escucho. No sé si escucha Cristian. Hola, ¿escuchás, Clau? No escucho. ¿Escuchás? Uy, ¿se Se fue? fue. Sí. Bueno, bueno, seguramente en breve va a volver a conectarse. Son cosas que pasan y cosas que nos han pasado en este contexto de pandemia muchas veces. Ya estamos acostumbrados. Así que los invitamos a pensar preguntas, comentarios, experiencias que han vivido o también incertidumbres que tienen hoy en función de cómo va a ser el regreso, cuáles son las prioridades que, como bien decía Claudia, desde los equipos de coordinación tenemos que generar dentro de las instituciones, repensando el sentido de, como decía, de las actividades, la resignificación de los espacios, las prioridades de darle la palabra a los niños y a las niñas, con todo lo que fue hoy Claudia, en articulación también con lo que vimos ayer con Karina, me parece, ¿no? Ahí tenemos muchos aportes. A Claudia que se sume. Ahí volví, Ahí ya volvió. Se me desconectó, sí, perdón. ¿Ahora nos escuchas? Perfecto. Bárbaro. Bueno, sirvió para que nos escuches. Está muy bien. Pero bueno, estábamos invitando a quien quiera dar su comentario. Hoy tenemos la posibilidad de vernos las caras, de estar un poco más en cercanía. Así que en este espacio de Zoom que tenemos, que sabemos que hay algunos cuidadores, educadores, algunos equipos institucionales que están en un mismo Zoom. Así que también ahí los invitamos a sumarse y a dar unas palabras o algunas experiencias en este espacio. Primero que nada, Claudia, agradecerte tus aportes. Ya estábamos extrañando tener este tipo de conversaciones contigo. La verdad que es un placer escucharte y saber que estás muy alineada y que nosotros también estamos alineados a un mismo pensamiento, a una misma acción en pos de la primera infancia. Así que bueno, muchísimas gracias por tus aportes y saber, ¿no? De que de repente muchas de las ideas locas que tenemos tienen su fundamento y que, bueno, que vamos por buen camino, diríamos. Así que, bueno, muchas gracias por todo eso. A ustedes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, necesitan que Claudia pueda ampliar Sí. algo de lo que fue exponiendo. Me gustaría por ahí que, si no hay alguna pregunta, que alguien me cuente alguna experiencia que ha transcurrido en este tiempo y que les ha resultado interesante, feliz, o lo contrario, alguna que no les ha funcionado, pero me gustaría escucharlos un poco. Claro, bueno, te vamos contando de que, bueno, nosotros en la provincia venimos trabajando fuertemente en el acompañamiento a cada una de las familias a través de la virtualidad y ya en algunas situaciones a través de la presencialidad en cuanto a las cuestiones lúdicas desde los centros de primera infancia. Esto que aportaste al último es sumamente valioso para nosotros en relación a esto de lo lúdico, del juego, de la importancia de acercarnos a través de esta herramienta. Así que bueno, desde ese lugar
muy valioso tus aportes. Venimos trabajando en los protocolos de acceso y permanencia de los niños en los espacios. Estamos esperando ya que nos digan en qué momento podríamos retomar el inicio de las actividades desde esta mirada más lúdica. Así que bueno, ya seguramente vamos a tener novedades para comentarte prontamente, porque ya esperamos poder contar con la autorización del COE de la provincia para retomar con las actividades en los centros de primera infancia. Así que hay muchas posibilidades que a partir de enero retomemos las actividades. Ya hemos compartido con Javier los protocolos de acceso, los protocolos de permanencia, que bueno, han sido trabajados por todo el equipo que está presente, y por un montón de personas más que quizás no están aquí, pero que han hecho su aporte. Así que bueno, en ese sentido, contarte que ya estamos más cerca del retorno a cada uno de los espacios. Me alegro mucho, me alegro mucho. Me interesaría saber, Cristian y equipo, estas cifras nacionales que yo presenté, por ejemplo, de vacunación, ¿ustedes están teniendo la misma percepción? ¿Tienen los mismos datos? ¿Qué está pasando con eso? Porque me parece que eso puede llegar a ser un gran aporte en el reencuentro, decir, bueno, se instalan en los espacios de primera infancia posibilidades de vacunación y de control de la vacunación, porque estos niños no los encontramos juntos en ningún lado como para llegar, ¿no? Ese es uno de los puntos que Hola, estamos trabajando. Hola, Ali. Eso es uno ¿cómo de los estás? puntos Quería que... hacer una pregunta. Sí, sí, te escuchamos. Hola Claudia, ¿qué tal? Hola, Soy Alicia. Alicia, ¿qué tal? Soy del CPI San José de la ciudad de Metán. Me encanta escucharlos y aparte me da orgullo escucharte y darme cuenta de que trabajamos así como vos lo pedís, como lo sugerís. Eso es un trabajo que se viene haciendo de esa manera con las familias, con los niños. Y creo que la pregunta sobre todo es que creo que el mayor miedo, temor lo tiene el adulto, no así el niño, que ha tenido la capacidad de adaptarse de una manera más, digamos, uno lo ve al niño, pues nosotros cuando entregamos las raciones alimentarias en la institución, y a veces va la madre con el niño, con su barbijo, y entiende el tema del espacio, entiende que tiene que usar el barbijo, entiende que se tiene que comunicar de otra manera, y lo ha asumido más sabiamente que el adulto. El adulto es el que está constantemente con el temor, con la duda, y nosotros que trabajamos conjuntamente con otro ministerio, que es el de Educación, y que este tiempo de pandemia nos ha hecho que nos distanciemos, porque cada ministerio ha asumido distintas responsabilidades y un mismo objetivo que es el niño, pero con otra mirada, y un poco tengo que decirlo que hay un distanciamiento en esto. Entonces, volver con el adulto creo que es la mayor dificultad, más que trabajar con el niño. Es mi percepción. Yo creo que, a ver, yo creo que sí, que es probable que hay una posibilidad de adaptación más fácil en los niños que en los adultos, por un tema de flexibilidad neuronal, pero que no se confíen, porque una cosa es verlos un ratito cuando llegan a buscar la caja alimentaria o a tener un contacto breve, y otra cosa es pensar cuando vamos a estar 2 horas o 3 horas juntos con niños de 2 y 3 años. Hay que estar preparado para pensar que esa situación, por más que la esté entendiendo, va a haber momentos en que quiere jugar con el otro, que quiere quitarle la muñeca, que quiere empujarlo, que quiere abrazarlo, y que bueno, esas cuestiones en niños pequeños son difíciles de controlar, pero es cierto que bueno, se están acostumbrando y se están adaptando, esto es verdad, claramente.
Sí, y además entender que hay circunstancias que aunque sepamos cuál es el protocolo, en muchos casos vamos a tener que intervenir. Un niño que se caiga, un niño que se golpee, claramente que el protocolo va a tener que dejar de funcionar en ese momento. Eso es algo que creo que el criterio y el sentido común nos indica que debemos priorizar al niño en esos casos. Sí, totalmente. ¿Había alguien más? Cristian, vos me ibas a contestar lo de las vacunas. Sí, nosotros justamente una de las cuestiones que hemos pensado en esta nueva mirada de los espacios de primera infancia tiene que ver con esto de poder hacer un acompañamiento más cercano a la familia en estos aspectos vinculados a los cuidados, con quienes se quedan los niños, las vacunas. Sabemos que durante mucho tiempo los niños no han podido asistir a los diferentes centros de salud para poder completar con el carnet de vacunas. Y bueno, aquí estaría la importancia del trabajo en red para poder llegar a cumplimentar esos objetivos en cada una de las familias, y pensando esto de ya tener la posibilidad de reencuentro en cada uno de los espacios, poder agilizar estos trámites. Así que sí está contemplado, y sí vemos esta cuestión que también con Javier lo vamos viendo en la mesa provincial en cuanto a la dificultad de poder acceder a una vacuna. Sí, totalmente. No sé si alguien tiene algún aporte, alguna pregunta más. En el caso ese, Cristian tiene un poco, por ejemplo, acá en Metán, que se trabaja en red con el hospital desde años atrás, y ellos hacen los controles de peso y talla en la institución. Se podría sumar esto de la vacuna. Sí, del control, sí. Está pensado desde ese lugar. Sí, me parece un tema interesante porque lo que nos falta es que cuando terminemos con el COVID tengamos enfermedades reemergentes, porque hay una gran cantidad de población que no se vacunó con cosas que se pueden evitar, digamos. Eso me parece que es importante tenerlo, y en esta cuestión que ustedes tienen incorporada de la mirada integral. Un niño es el desarrollo, pero es la salud, es la nutrición, es todo, ¿no? Y sobre todo cuando son tan pequeños, y el único contacto o el contacto más importante que tienen con el Estado son los centros de desarrollo infantil. O sea, la primera infancia tiene mucho que ver con ustedes, ¿no? Con lo que ustedes puedan hacer y puedan promover. Bien, y Claudia, vos ponías el foco en tu exposición en el seguimiento de las trayectorias socioeducativas, el pensar o el a priori ir planificando cómo vamos a recibir a los niños y a las niñas, pero también en qué situación de todo lo que comentaste contextual, de que sabemos que está agravando o complejizando las infancias, el tema de la malnutrición, de la exposición a las pantallas y demás. ¿Cómo puede hacer la institución o los espacios para también ir pensando esos relevamientos iniciales de cuando los niños estén llegando? Si bien la provincia está generando información para que esta articulación se dé, entre qué preguntas iniciales pueden hacer las familias, las instituciones a las familias para ir mapeando también en qué condiciones estuvieron estos chicos durante estos meses? Pensando en voz alta, sobre esto todavía no hay ninguna receta, ni cómo nos juntamos, ni para qué nos juntamos, pero a mí me parece que algo de lo que planteaba Tonucci, y yo tomo muy fuertemente, y es escucharlos a los niños y a las niñas. Generen en este tiempo actividades en donde los chicos produzcan el audio o el video de qué estoy haciendo, qué me gusta, qué me aburre, qué me divierte, a qué juego, a qué no juego, distintas consignas como para que ustedes vayan teniendo como el olfato de lo que está pasando, digamos. Hay cuestiones que se pueden inferir de lo que, aunque sean pequeños, los niños o las niñas digan acompañados con sus familias. Si les piden que graben un videíto,
bailando la música que más les gusta, va a estar el papá grabando el videíto, la mamá, o no lo va a grabar nunca porque ese niño no tiene acompañamiento. Entonces ustedes van a ir teniendo como las percepciones y también el involucramiento de la familia. ¿Qué le funcionó? ¿Qué no? El otro día me mandaron una cosa que me pareció súper sencilla y re divertida. Era un niño de sala de 4 que la consigna de la familia había sido hacer el juego para los demás compañeritos, para pasar por WhatsApp, hacer el juego de los 7 errores o de los 5 errores. Entonces era una foto del nene con un gorro, un vaso, una corbata, no sé, una manera. Y al rato la foto con el gorro para atrás, sin el vaso, todo lo demás igual, iba cambiando objetos. Y me pareció alucinante, y me pareció como una cosa súper sencilla, pero que uno se da cuenta del acompañamiento de la familia. Porque para producir esa escena, hubo alguien que le dedicó tiempo, que lo ayudó, y me parece que en esto es importante tener estos registros. ¿Y por qué? Porque era como les decía, no sé, me imagino en Metam, conozco Metam, es una ciudad importante, me está un ruido bárbaro el teléfono. Es una ciudad importante, entonces por ahí hay, que es diferente a otro lugar que es más rural y los niños tienen posibilidad, a pesar del aislamiento, de haber estado corriendo en el potrero, en el campo de enfrente, en la calle, porque no hay nadie. Me parece que eso, cada espacio, cada centro de desarrollo infantil va a tener que ponerse a pensar cuáles serían los ejes para ese grupo de niños y niñas más prioritario en el trabajo inicial. Yo sigo insistiendo con el desarrollo del lenguaje, con la promoción de las conversaciones y del juego como el punto de partida básico, lo que serían en primaria los núcleos de aprendizaje prioritarios. O sea, lo básico es juego y lenguaje, ¿no? Y el lenguaje a través del juego también, y las conversaciones y de los cuentos, y estas cuestiones. Y mucha participación, manden consignas para que lo hagan los chicos, y para que el audio lo mande el chico, que cuente un chiste, y lo mande a los demás, al grupo. Bien, bien, Claudia, buenísimo todos. Me parece que muchos aportes, muchas ideas han surgido de este encuentro. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, una consulta, una pregunta. Bueno, yo si quieren cierro, me parece, bueno, me encantó estar y compartir con todos ustedes. Le agradezco a UNICEF, le agradezco a Javier, a Cristian, a todo el equipo, la invitación. Espero que les haya servido. Pueden consultarme a través de Cristian o a través de Javier, cualquier cosa que necesiten. Y bueno, les deseo lo mejor. Son una de los pilares de la educación en la primera infancia de los sectores más vulnerables del país, así que todo el tiempo ponerse las pilas y pensar cómo llegar, de qué manera, cuáles serán las mejores estrategias, cómo recuperar a los chicos y a las chicas que hemos perdido en el camino. Y bueno, les deseo lo mejor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudia. También, bueno, comentarles que estuvimos grabando la clase, que también va a quedar subida en el canal de YouTube del Ministerio, y que cualquier pregunta pueden hacerla, pueden ver nuevamente la clase, y cualquier consulta que tengan la pueden realizar a través de cualquier medio, y nosotros se la hacemos llegar a Claudia para poder evacuar esas dudas. Así que bueno, Perfecto. muchísimas gracias, Claudia, nuevamente. Es un placer escucharte y esperamos poder nuevamente seguir generando espacios, y que la próxima vez ya te vengas para Salta. Te esperamos con las empanadas. Hola, buen día. Que tanto te gustan. Vamos, allá vamos. Sí, sí, sí. Ya se estaba pudiendo viajar, ¿eh? Ya vi una compañera que viajó la otra vez y yo dije, ¿por qué yo no voy a dar la clase allá y tengo que hacerla por Zoom? Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Ya vamos a planificar. Dale, Cristian. Cariños grandes a Marcela. Sí, le voy a dar tus saludos, y bueno, ella también dejó sus cariños para con vos. Bueno, muchas gracias por todo.
Seguimos en contacto. Gracias a todas y a todos, y nos vemos el jueves, o sea, pasado mañana, como les decía, con Patricia Serlé y Inés Sáenz, que vamos a trabajar Educar en la Primera Infancia, Desafíos y Prioridades en Contextos de Emergencia. No se pierdan ese encuentro que también va a ser muy rico y con muchos aportes. Nada más, gracias y un beso grande para todos y todas. Nos vemos, muchas gracias por participar. Gracias, Javier. Adiós.